Ah, ya. Perfecto. Bueno, entonces, con lo último que vimos en la primera parte, de esta forma, yo creo que les ha quedado claro que lo más importante para calcular primero es la evapotranspiración de referencia. Esa evaporación que habría solo tomando en cuenta los factores climáticos y como si tuviéramos un cultivo de referencia, ¿no? Entonces, esa es la base y eso es lo que vamos a hacer ahora. No sé si han tenido suerte de calcular, digo, de descargar sus datos del Cenami, tal vez, ¿no? Bueno, vamos a hacer conmigo una práctica. Y primero les voy a mostrar cómo podrían calcular la evapotranspiración de referencia en, en una herramienta aprobada por la FAO, que es su Eto Calculator, ¿no? Entonces pueden entrar en el Classroom igual, digo, en la plataforma se los voy a dejar este link igual. Esto solo para que ustedes sepan, eh, si bien muchas veces nos quejamos de algunas aplicaciones que hay, etcétera, es también con la intención de que mejore, pero van a ver que hay otras situaciones donde podría ser peor. Y bueno, si bien esta herramienta que se tiene es de la FAO, es un poco complejo el aplicarla y van a ver por qué. Bueno, si ustedes van a querer, van a entrar al link y es fácil de encontrar el documento, la aplicación, el software. Lo descargan, eso donde dice Download Etu Calculator y es muy fácil de instalar, ¿ya? Pero para esto vamos a necesitar datos, ¿no? ¿Cuántos han sacado sus datos de Cenami? ¿Ya han elegido su comunidad, un distrito, el departamento para el que quieren hacer su proyecto de riego o no? Porque eso es su trabajo final, no van a tener examen final, tienen que entregar su trabajo y ese trabajo desde hoy lo empezamos a trabajar. ¿Cuántos han descargado sus datos de temperatura, de humedad? Les puse un ejemplo de qué datos necesitaban en la plataforma. Está, está en la unidad 2 el ejemplito. Hay una planilla Excel sobre esa misma, si quieren pueden cargar sus datos. Ahí está, donde decía actividades, ahí, Excel Cenami. Y les pedía que para hoy puedan obtener esta información. ¿Alguno de ustedes tiene esa información o ninguno? ¿Nadie? No se descuiden con la tarea. Bueno, entonces, les decía que calculen esos datos, ¿no? Y en el Cenami para descargar, les voy a mostrar, ¿no? Eh, pueden hacerlo municipal, como quieran, ¿no? En el ejemplito que voy a trabajar hoy es con Sacaba. Y obviamente tenemos diferentes estaciones, pero la que debería estar más completa, no nos conviene trabajar con ninguna de esas. Mm, no nos lo habilita. Sí, no nos la está habilitando, así que lo voy a cambiar. Si en algún momento les pasa eso, simplemente es por definir por qué área quieren trabajar. Entonces nosotros vamos a trabajar con el área de Cochabamba o quisieran trabajar con alguna otra hoy. ¿No hay sugerencias? ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Y, Escuchamos, Inge. y ya, bueno, como no quieren que les ayude en su tarea, que se las haga, voy a hacer a lo que creo. Tienen que hacer esto primero, sí o sí, tienen que trabajar con datos. Y la, bueno, la fuente que tenemos para descargar los datos es Cenami, ¿no? Me escribía alguien al chat y dice, ¿no? Sí puedo descargar, sin embargo, dice, en la estación más cercana de mi comunidad adoptada no se encuentran todos los datos. Ahora vamos a ver ese caso porque con la aplicación, con el primer software que les voy a mostrar de la FAO, el Eto Calculator, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, tienen todas estas variables. Humedad relativa,
todas esas variables, ¿no? Pero a ver, nosotros primero vamos a abrir nuestro eto. Les voy a mostrar, espérenme un ratito. Mm, Bueno, les voy a compartir como pantalla. Eh, Eso es del internet. Me van a decir si en algún momento no ven algo. Yo ya descargué el eto de la FAO. A ustedes les va a aparecer de esta forma, si en algún momento quieren probar, ¿no? Y lo ponen extraer, ¿no? Y se les va a aparecer de esta forma, ¿no? Les va a aparecer una carpeta con estos datos, ¿no? Y directo ahí la aplicación para abrir. Si quieren calcular la evapotranspiración de referencia, ¿no? Y les aparece de esta forma. Si ponemos comenzar el programa, esto es para ver dónde se va a guardar su información. Eh, Podrían poner importar datos. Y ahí, por ejemplo, digo eso, ¿no? Aquí ya me aparece que no tengo los datos necesarios, ¿no? Pero lo primero, ahí está la descripción de la estación, de dónde han sacado, sus datos meteorológicos. Y esto, los parámetros meteorológicos, no me quiere dejar mostrar porque no tengo las líneas, ¿no? Eh, Generalmente, en este Eto Calculator, mm, aquí está uno de referencia. eh, Pueden considerar diferentes parámetros, ¿ya? Eh, Temperatura, eh, humedad, lo que ustedes gusten. Pero el detalle con este es que si se dan cuenta, uno, el idioma está en inglés, ¿no? Dos, les va a pedir que pongan o datos diarios o datos mensuales o cada 10 días, ¿no? Y ciertos parámetros. Nosotros vamos a intentar ahorita calcularlo, pero como no nos dice específicamente qué parámetros quisiéramos meter, vamos a basarnos en los más básicos. Esperen un momentito. Voy a compartirles ahora el Excel. Entonces vamos a poner los más básicos. Y voy a decir, bueno, precipitación es un dato básico. Temperatura máxima y mínima son datos básicos. Ahora, velocidad del viento igual suelen considerarlo en este tipo de cálculo para esa aplicación, para el ETO, ¿no? Entonces ya tengo esos datos y voy a tener que escoger. Si pongo datos diarios, ¿qué inconveniente creen que tenga? Uno muy común es que muchas veces en las estaciones, como el problema igual que mencionaba su compañera, a veces no tienen todos los datos o a veces no hay estación cercana. Y ese es un problema porque para el Eto Calculator sí o sí todos sus datos de todo, por decir, si quiero datos diarios, meter en la aplicación, aquí como les mostraba el problema, ¿no? Si quiero datos diarios, sí o sí en todas las estaciones, incluso en las que te dicen activa y que tienen muchos años, hay días en que no han medido. Hay, y recurrentemente en el año, y temperatura incluso, humedad, y se los tiene como en columnas en blanco, ¿no? Y como ejemplo, nomás para que lo vean y no tardemos tanto tiempo en este, por ejemplo, en este de la FAO, les voy a mostrar. Mm, por decir, si queremos descargar esto que habíamos visto del Cenami, ahí está, les comparto el Cenami. Digo, quiero datos mensuales, por ejemplo, ¿no? Pongo que quiero del 0, 1, por decir, quiero datos no muy largos, del 2018. Sabemos que aquí tenemos que trabajar con varios datos, ¿no? Pero acá para que no nos haga problema, ¿no? Aunque como son anuales, ya, del 2003 lo vamos a hacer. Y final 2021, diciembre. Listo. Exportamos los datos. Vamos a intentar hacer esto. Se va a descargar. Perdón, en su Excel se va a descargar. Ahora les voy a compartir como pantalla para que sea más fácil.
Y lastimosamente lo que les pedía al anterior es que hagan lo siguiente, que se descarguen así sus datos de la comunidad que hayan elegido, el lugar que hayan elegido, y van a tener de esta forma sus datos. Van a tener precipitación, van a tener temperatura máxima, mínima. Uy, no tenemos velocidad. Entonces este dato no nos sirve. ¿Qué ha pasado? Pero no hemos puesto velocidad. Ahí está, velocidad del viento. A ver. Vamos a volver a abrir. ¿Ven? Ese es uno de los problemas que hay para usar el Eto Calculator de la FAO. Hemos pedido datos de altura, digo de precipitación. Ahí está. Temperatura mínima, máxima. Pero no hay los datos de velocidad de viento y de precipitación, digo de humedad relativa, ¿no? Entonces, eso es un problema. Ahora, el otro problema con esta calculadora del Eto Calculator es que sí o sí nuestros datos tienen que estar para importarlos en ese formato que es CXT. No son datos directos, sino que es cambiar, es un formato como el PDF, como el punto del Excel, todo eso, ¿no? Entonces es otro formato. Entonces ya son como que, aparte del idioma, de los datos, otra cosa con la que nos sale el programa. Pero ya, si queremos continuar con esta situación y tratar de seguir utilizando esta herramienta porque es de la FAO, otro de los problemas que tendríamos lo vamos a intentar solucionar, que es cambiar los datos, ¿no? Em, Tenemos nuestros datos de precipitación y temperatura. En este caso vamos a tener que revisar que todos estén. No debería faltarnos porque en este caso hemos tomado datos mensuales, si se dan cuenta. No hemos tomado diarios, porque les digo, cuando se pide datos diarios, cuando descargamos datos diarios, muchas veces en un día o dos al mes a veces no funcionan los equipos o hay un corte, etcétera, ¿no? Entonces ahí no nos sirve. Entonces, si partimos de esos dos datos, de esos tres datos básicos, podríamos hacer lo siguiente. Estos datos podríamos copiarlos. Precipitación, temperatura, en un nuevo formato. Voy a abrir el formato CXT que nos piden para estos cálculos. Me van a avisar si en algún momento no se viera o algo, que es este. Es un editor que igual se los voy a compartir, pero como les digo, no es muy recomendable eh, esta calculadora de la FAO porque van a ver que se nos dificulta un poco el trabajo. Ya, entonces vamos a copiar estas tres columnas de datos que tenemos. Voy a copiar acá. Ahí están nuestros datos y los voy a guardar como FAO3. Ahí, la FAO. Lo guardamos. Y tiene que guardarse como un documento no especificado para que sea el formato que quiere la FAO. Pero aquí ya hay un problema. Estos datos están numéricos. Digo, están como nombre. Entonces vamos a tener que copiar primero una columna. Si se dan cuenta, acá en nuestro Excel estos datos están como numéricos. Los vamos a cambiar acá. Bien. Ponemos acá, convertir a número. Si se les descarga así igual en sus datos de Cenami, simplemente eso. Pero en el formato que les mandé de Excel tienen que acomodarlo de diferente forma. Bueno, ahora para este ejemplo, con el de la calculadora de la FAO, les voy a indicar.
Entonces tenemos ese dato de precipitación y el dato de temperatura. Convertir a número igual. Uy. Y temperatura mínima también. Si en algún momento no se ve o no se entiende lo que estoy realizando, por favor, pregunten. Este es solo un ejemplito de esto de la FAO para que vean esta otra herramienta. Pero nosotros nuestro cálculo final lo vamos a hacer en el Abro. Y hoy les voy a mostrar cómo tienen que hacer. Y si ustedes tienen sus datos, mejor, así igual trabajan. Entonces, esta era temperatura mínima, temperatura máxima y precipitación. Precipitación. Entonces ya tenemos estos valores. Vamos a abrir un nuevo conversor para guardar bien. Ahora sí, lo que nos pide lastimosamente en esto de la FAO es tener este tipo de datos acomodados de esta forma. Nosotros hemos bajado solo los datos que nos ha dado como disponibles nuestra estación. ¿No ve? A pesar de que le hemos pedido otros datos. Bueno, entonces vamos a guardar esto. Ahí está. Y como documento no especificado. Ya está guardado. Listo. Y vamos a abrir. Aquí está, FAO4, ¿no? Entonces ahí tendríamos que cambiar las propiedades porque nos ha pedido que tiene que estar .cxt. Y esto hay que llevarlo a la carpeta de import porque ahí lo leía el programa, el ETO de la FAO. Entonces ya tenemos eso, esperemos que ahora dé. Abrimos la aplicación del ETO, ponemos comenzar el programa, vemos dónde se va a guardar. Uy. Ahí está. Dónde se va a guardar los resultados e importamos los datos. En la carpeta de import, aquí está mi FAO4, que es lo que necesito, ¿no? Y miren lo que dice. Información seleccionada. ¿Se ve? ¿Se ve, perdón, lo que estoy compartiendo de esta aplicación? Sí. Ya. Dice información seleccionada, 228 líneas de datos, 3 parámetros climáticos. Entonces, hasta ahí sí estaría bien, sí, ¿no? No me permite ver cuando comparto. Ahí está, ya. Entonces, estación, ¿qué estación es? Es la del aeropuerto, para que nos acordemos. País, Bolivia. Ahora, la latitud. Eso en sus datos del CENAMI igual se los va a enviar así, de esta forma, ¿no? 17.41.611. Ustedes ahí lo tienen, la latitud en decimales, pero con su calculadorita pueden transformar eso. Igual hay en el internet para transformar de decimales a grados, minutos, segundos, ¿no? Esos 17,41.611 de latitud es lo mismo que 17, 24, 17 grados, 24 minutos al sur. Por eso le sale negativo en la planilla Excel, negativo hacia el sur, ¿ya? Y respecto a la longitud, igual en su planillita Excel les sale un valor así con comas. Si ustedes aprietan eso en su calculadora, 66.17.444 y le aplican el botón de grado minuto segundo, les sale que es 60 grados y 10 segundos. Como les ha salido negativo, significa que es al oeste, west. La altitud, Cochabamba, acá decía igual en su planilla Excel, les va a sacar la altitud para ese sector, 2548. Listo, entonces ya tenemos ese dato, datos meteorológicos
son mensuales. ¿De qué día teníamos? Si no se ve, van a su planillita Excel y se fijan, dice que tenemos del mes de enero. Entonces, enero del 2003. Enero está bien, del 2003. Del 2003. Y nuestro último dato, igual en la planilla Excel, vamos a ir y nos fijamos. Recuerden que esos números 1, 2 al 12 es el mes, ¿no? 12 de diciembre. Entonces, diciembre del 2021. Listo, ese dato ya lo tenemos. Ahora, los parámetros climáticos son esos datos que he acomodado yo en esta forma para introducirlos, que eran precipitación. Solo vamos a poner acá. Ahí está. El código de esto era precipitación. Y nos vamos acá a la columna de humedad. Acá debería aparecer precipitación, temperatura, no nos aparece. Humedad relativa, no nos aparece. En viento tampoco. Entonces ahí ya estamos complicados con esta actividad. Entonces, si se dan Inge, cuenta, dime, es que, es que precipitación no influye en la evapotranspiración. pero el problema ahí es que ha sido el único dato que nos ha lanzado el, el Cenami. Entonces, la idea es, ¿qué hacemos cuando nuestras bases de datos son así? No nos dan los datos que necesitamos. Ahora, la idea de haberles habilitado, de haber cargado datos para que nos habiliten acá, es ver cómo acá se consideran los demás factores para calcular la evapotranspiración de referencia. ¿Qué factores nos... Ay, perdón, ¿dónde estaban? Aquí está. Aquí lo vamos a volver a poner. ¿Qué factores nos piden? O sea, ¿qué factores, qué temperaturas son, factores del clima son los que nos importan? Temperatura máxima, puede ser temperatura mínima. Respecto a la humedad, necesitamos la humedad relativa, ¿no? El porcentaje. Entonces, si ha habido ese problema de que por alguna razón puede que el sistema no haya sacado, tenemos que insistir en conseguir esos datos. Ahora, en este caso, más bien tenemos ese dato de humedad. Aquí está, humedad relativa media. Entonces, la macana con o el problema con el Eto Calculator es que al principio del programa, si nosotros, ustedes han debido ver, cuando hemos venido aquí a parámetros climáticos, no nos habilitaba para ver qué datos podíamos meter. No es que necesitemos todos los datos, no se vayan a asustar, pero al menos para meter algunos necesitamos ver qué datos necesitamos meter, ¿no? Entonces, en el dato de la humedad, podría la estación, incluso es más problemático cuando pedimos cartas de datos así para habilitar y justo hemos pedido datos que no necesitábamos o que nuestro programa no los va a reconocer. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, aquí recién cuando hemos metido datos nos ha habilitado para ver todos los parámetros que podríamos utilizar, ¿no? Entonces, al fin me doy cuenta de que ahí, ay, perdón, necesito humedad relativa, dice, ¿no? Ah, entonces, eso me voy a fijar porque me pide el máximo, el medio o el mínimo. Entonces, me fijo mi estación. Más bien me da humedad relativa máxima, media, mínima. Entonces me quedo con la humedad media, ¿no? Para hacer el cálculo. Entonces, como ese era el dato que nos faltaba, lo vamos a añadir ahora, ¿no? Y vamos a hacer el cálculo ahora con eso para ver qué tal nos va. Estamos abriendo y ahí está el valor, ¿no? Entonces lo mismo, se han bajado los mismos datos. Y los voy a copiar tal y como están. En porcentaje. Ojo que ahí la humedad relativa está en porcentaje. Entonces los voy a copiar a mi otra columnita para tener esta información. Perdón, lo voy a hacer. Ahí está. Entonces lo copio aquí está, a esto que ya está ordenado. Pego y lo transformo a número, porque si no, no lo va a leer. Y al fin tengo humedad relativa media. Entonces, ahora sí tengo todos mis datos.
tengo otra vez que convertir. Entonces uso esto, ya no me sirve, lo cierro porque no eran los datos que necesitaba, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar. Para eso igual nos sirve este ToCalculator para que vean qué información necesitarían. Pero obviamente, a más datos de los factores climáticos, radiación, viento, velocidad del viento, mucho mejor la información, ¿no? Entonces, al fin, ahora tengo precipitación, humedad, perdón, temperatura máxima, mínima y humedad relativa. Entonces, copio mis datos. Ya están, los copio y los voy a transformar en un formato que reconoce el programa. Save as, guardar como final. Como un documento no especificado. Y lo vamos a poner en nuestra carpeta de Leto. Lo guardamos. Ya está. Ya está esto. Entonces, ahora sí tengo este file final. Lo vamos a cortar. Mejor lo guardaremos acá en import. Y lo tengo que transformar su formato para que el programa me lea. CXD. Son cosas que el programa pide, ¿no? Y para conocer todo programa es probar una y otra vez, ¿no? Entonces, acá tenemos la aplicación. Ahí está. Ahora sí, vamos a comenzar el programa. Tomando en cuenta que ya hemos podido ver qué parámetros puedo meter al programa, ¿no? ¿Dónde se va a guardar? En datos, está bien. Importemos los datos. Importar file final, ¿no? Entonces, vamos a tener esta información para el Leto Calculator y me dice, está bien, son 3 parámetros climáticos, la información está completa, como que no hay problema. Ya, volvemos a copiar, ¿no? Aeropuerto, Bolivia. Esto era 1724. Se resetea cuando se hace clic en otra pestaña. Primero es llenar todos los datos. Ya lo hago prácticamente como en la parte que hemos puesto. Ahí está. Cuando hemos puesto el import y hemos tocado acá, ya lo ha no reseteado, sino que lo ha guardado esa información. Y por eso podemos pasar a las siguientes pestañas. Tal vez a eso te referías. O cuál era la pregunta. Es que hace rato ya he introducido esos datos. No, estos son nuevos. Es lo último que he arreglado tomando en cuenta temperatura máxima, mínima y la humedad relativa. No son los mismos que vimos hace rato que estaban con precipitación. A eso me refiero. Bueno, entonces ponemos sus demás datos. Ahí están. Hemos tomado los datos mensuales. Hemos terminado en diciembre de 2021. Ya está. Parámetros climáticos. Acá debería entrar nuestra primera columna. Si dudamos, es mejor revisar. Era temperatura máxima. Entonces, está bien, temperatura máxima. Entonces, era ese dato, ¿no? Para el segundo era temperatura mínima. Está bien. Y para el tercera columna era la humedad media, en porcentaje. Entonces, estaba bien. Teníamos todos nuestros datos, todo hecho. Ya está la información que era. Básicamente como tenemos solo 3 parámetros reconocidos, no pasa nada, ¿no? Aquí hay que cuidar nomás de que no haya problemas, ¿no? En nuestra columna, en nuestros datos de rango, nos va a mostrar
los límites del programa, por ejemplo, ¿no? Aquí es 45 y nuestro valor ahí en las columnas 35, no hay problema. Aquí de columna igual 27.4, aquí es menos 15, no hay problema. Y aquí en el caso em, de 77, nuestro dato rango, y aquí tendríamos 100, ¿no? Tenemos ese problema. Si quisiéramos cambiar en algún momento nuestros límites, etcétera, tiene todo esto igual, ¿no? Entonces es todo un lío eh, ver qué cosas necesitamos, qué cosas no, más lo del idioma, todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso el problemita para esto eh, del etocalculador, ¿no? De la FAO. Entonces, nos da ahí nuestros valores, ahí están, lo que hemos tocado del import, directamente se lo jala a las columnas, porcentaje, y directamente lo ha sacado el eto. Ven ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos valores y ahí está. Entonces dice que para enero del 2003 lo que necesitaba, bueno, su eto, mejor dicho, su evapotranspiración en ese sector, a esa altura, de esa latitud y longitud, era de 7.2 milímetros por día. ¿Qué significa eso? Que tanto del suelo como de la planta, ¿qué cultivo de referencia era? El pasto. Para el eto es cultivo de referencia, ¿no ve? No es nuestro cultivo específico en este caso. Pero de esto, de aquí partimos para luego multiplicar por el coeficiente de cultivo y obtener cuánto de agua bota a la atmósfera esa planta, ese cultivo para el que yo voy a hacer el diseño de riego, ¿no? Entonces, pero si no tenemos el ETO, el evapotranspiración de referencia, no voy a poder calcular eso. Entonces, esto es lo que vale para nosotros, ¿no? Y nos lo ha sacado y están todos los valores, ¿ven? 2004, 2005, 2007, todos los valores. Entonces, si multiplicáramos esto para el cultivo que necesitamos, pues ya obtenemos cuánto necesita para ese cultivo, ¿no? Ahí están sus valores, cuánto varía la evapotranspiración, ¿no? Ahí están sus grafiquitas, ¿no? Cuánto ha ido cambiando la evapotranspiración en ese ciclo de años, ¿no? Entonces, así lo calcula, ¿no? Pero como han visto al inicio, podíamos utilizar un montón de datos, ¿no? Pero todo depende qué nos pueda ofrecer la estación. Y si en algún momento van a querer utilizar alguna aplicación, tienen que fijarse si les pide datos diarios, mensuales, ¿no? Lo ideal siempre es trabajar con datos mensuales porque de verdad siempre va a faltar algunos datos en todas las estaciones, por más que estén activas, al menos algún día en algún parámetro climático falta, ¿ya? Entonces, ya han visto, así se puede calcular. O sea, una vez que tenemos la información, que ha entrado todo bien, lo calcula, ¿no? Pero es copiar todo eso, o sea, muchas veces en las aplicaciones, creo que bueno, el formato que tienen para presentar los datos a veces no es el más fácil de manejar o de comprender, ¿no? Y esto igual es como que un poco complicado aparte de lo del idioma, ¿no? No sé si tuvieran alguna curiosidad con esto del ETO, pero es de uso libre. Lo único que tendrían tal vez algunos problemas es los datos, adecuarlos para que ingresen bien tranquilos acá. Y eso es básicamente, ¿no? Y como han visto, o sea, les permite con pocos factores, eh, podrían exportar luego sus datos, ¿no? Pero eso básicamente. Ahora, lo que ustedes sí o sí tienen que hacer, dígame, ¿hola? Hija, Sí, ¿con qué fórmula calcula la evapotranspiración de referencia ese software? Y al decir de que si metemos datos diarios y no tenemos lo que es, si en caso, digamos, no tengamos un dato medido, el software no lo reconoce. no lo va a Tendría que reconocer, no lo va a rellenarse con leer. ceros. Lo puedes Tendría que rellenar rellenar. con ceros,
pero es inventarte datos, ¿no? Y ese es el problema. Lo más ideal no sería rellenar con cero, sino extrapolar, ¿no? Y extrapolar también lleva su tiempo y no es solo un dato, son varios, ¿no? Entonces, eso es lo problemático. Por eso no es aconsejable trabajar con datos diarios. Y Sí o si sí yo les va a faltar. introduzco Dime, otra variable más ahí, otra variable climática, ¿es ¿puedes? probable que la evapotranspiración de referencia sea otro valor? Sí, sí, porque hemos dicho que para calcular la evapotranspiración de referencia, los parámetros climáticos son importantes, ¿no? Pero sabemos que no son unos cuantos, ¿no? Eran varios y cuando hemos metido los datos para revisar, mostraba que habían varios datos que ustedes pueden poner, ¿no? Entonces, mientras menos datos de clima pongan, como hemos puesto ahorita solo tres, la evapotranspiración que se calcula es en función a esa información que tú has dado, como cualquier programa, ¿no? Si das más información, te va a dar datos de evapotranspiración más confiables, ¿no? Ese es el problema, ¿no? No hemos puesto radiación solar, no hemos puesto viento. Entonces, a ver, les voy a compartir. En el caso de eso, respondiendo a la primera pregunta que hacías, estos datos de la FAO, como la FAO misma aconseja, están hechos en base a la fórmula de Penman, ¿no? Penman FAO hoy en día le dicen, ¿no? Entonces, esos datos se calculan en base a ellos en base a esa ecuación. Entonces, miren, los otros parámetros que nosotros hemos metido temperatura, está bien, esto hemos considerado. Hemos metido el porcentaje de humedad, hemos considerado el factor de la humedad, ¿no? Pero no hemos considerado el tema del viento. Entonces, si no hemos puesto, entonces lo toma en cuenta de esta forma. Podríamos cambiar incluso, ¿no? Para tratar de que sea un poco más cercano a las condiciones que tenemos, ¿no? Si el viento en ese sector es de viento ligero a moderado, entonces lo va a tomar eso. Pero si es una zona con fuerte viento, lo va a cambiar de otro. Entonces, y eso igual que hagamos, es, hace variar. La radiación solar, eh, tampoco hemos puesto, ¿no? Las horas de sol, eh, las horas de radiación solar, no hemos metido ninguno de esos datos, ¿no? Y si no hemos puesto, los considera igual de esta forma, ¿no? Es el problema, ese problema con las aplicaciones, ¿no? Bueno. Entonces, eso para que conozcan esta otra aplicación, para que no se queden solo con uno, pero como les dije, el Eto Calculator va parte de la ecuación de Penman. Saben que había igual otras, ¿no? Ahí se mencionaba en las diapositivas, pero es la que la FAO le da el aval y la que se mantiene y también la tenemos con el ABRO. Ahorita, o sea, eso ya está implícito en el programa. Si tuviéramos que calcular para cada mes, sacar la ETO de forma manual, sería pues, una locura y con harta posibilidad de error. Por eso es que se tienen estas aplicaciones. Bueno, ahora para la FAO. Imaginen que han descargado lo mismo del Cenami. No se olviden, si del Cenami no tienen alguna estación cerca, traten de buscar la más cercana posible y que esté activo, que diga que es activo para los datos que necesita, ¿no? Porque estamos haciendo como que es un proyecto nuevo, ¿no? Y bajen sus datos mensuales, eso no se olvide, ¿ya? Entonces, hubiera sido bonito que ya hayan descargado sus datos, pero vamos a trabajar con el Excel que les di de ejemplo. Espérenme un ratito, ahorita les abro el documento. Solo para que tengan por amor al deporte de calcular el ETO, estas planillas Excel, igual yo les voy a compartir, pero lo ideal para nosotros es manejar aplicaciones que a la hora de hacer proyectos nos acepten, ¿no? Porque podemos tener planillas Excel y calcular, y hay varias formas de calcular el ETO, hay planillas Excel, complementos para Excel que te lo bajan y te lo sacan los mismos valores que la ETO de la FAO, que la calculadora de ETO de la FAO. Entonces, hay varias de esas, pero tú cuando quieras entregar tu proyecto, vas a entregar bien bonito tu informe y te va a decir, a ver, los datos del cálculo, del diseño agronómico, ¿cuánta agua necesita?
Y tú vas a decir, ah, necesita cuál tal es su necesidad de agua, en torno a qué ha sacado eso. Ah, he sacado la evapotranspiración del cultivo en torno a la evapotranspiración de referencia multiplicado por el coeficiente de cultivo. ¿Y Sueto de dónde ha sacado? Ah, de esta planilla Excel, ¿no? ¿Y quién ha hecho esa planilla Excel? ¿Qué ecuación tiene esto, no? Si en algún momento por revisar y te preguntan o ha pasado desapercibido, puede que tus cálculos pues te los rechacen, ¿no? Entonces es mejor jugar con lo que se tiene establecido, como les he dicho, ¿no? Hay estas planillas Excel solo para que vean con otras ecuaciones, porque hay muchos métodos para calcular, considerando velocidad del viento, temperatura, humedad relativa, y igual nomás te dan tueto, ¿no? Milímetros por día, te dan esos valores. Ustedes pueden transformarlo, pueden ser milímetros por mes, simplemente que hay que multiplicar esto por los días que tiene el mes y te da mililitros por mes, ¿no? Pero hay diferentes formas de calcular el ETO. Planillas Excel, la del FAO, pero nosotros acá en territorio boliviano lo que tenemos que utilizar es el ABRO. El ABRO ya les envié para que ustedes descargaran. Ay, ¿dónde está? En su plataforma está. Mejor les compartiré para que vean. Ahí está, no se olviden, ya les dije el viernes, si no me equivoco, el jueves para que descargaran. Eh, Acá debajo de los datos de Cenami tienen esos complementos, material multimedia y ahí está el software app. Siempre, si no encuentran algo, muevan el cursor, ahí está, software app. Entonces lo descargan y les dije igual cómo tenían que instalarlo. Acá se los voy a mostrar, ¿no? ¿Dónde está? En su compartir pantalla. En su ¿dónde está? Ah, aquí está. Bueno, una vez que tengan instalado en su computadora, les va a aparecer de esta forma. ¿Quiénes ya han instalado el Abro? ¿O ya lo tenían instalado tal vez? Sí, lo tengo. Ya, perfecto. Les va a aparecer así la nube con la lluvia, ¿no? Lo abren, muy bien. Lo van a abrir y hagan por favor sus cálculos. Les va a aparecer así, ¿no? El abro, ¿qué significa en algún momento cuando les digan abro? Simplemente es área bajo riego óptimo. Y les aparece de esta forma, ¿no? Identificación. Y esto es sumamente fácil. ¿Qué tienen que poner? Nombre del proyecto. Por decir, mi proyecto 1. Ya. Nombre de proyectista, le ponen su nombre, por decir, ¿no? Localización. Este software es hecho en Bolivia para Bolivia, ¿no? Entonces ya tiene ahí Cochabamba. Provincia, si yo quería hacer para Sacaba, entonces era provincia Chapare, ¿no? Sacaba, listo, y ustedes buscan. Comunidad, ahí pueden buscar igual la comunidad que querían que represente, ¿no? Comunidad Turí, mi comunidad 3 que sea ya, la latitud 10, aquí ya en su planillita Excel, en la que se los puse de ejemplo, decía, ay no tenía acá, acá estaba, eran los mismos, era la misma longitud y latitud, eran 17 grados y 24 minutos y 10 segundos, y acá era 66 la longitud y 10 minutos y 27 segundos. Entonces, zona agro, y escogen, ¿no? Como es para Bolivia, escogen qué zonas son, ¿no? Entonces ya tienen eso. Entonces ya han llenado esa primera parte. Pueden guardarlo. Ven qué deciden hacer, ¿no? Tal vez no quiero perder los datos,
ver si no hay problema, si no hay posibilidad de corte. Uy, paso estos datos. Y miren, o sea, perdón, paso a la siguiente pestaña, que dice ETO, evapotranspiración, ¿no? De referencia. Y aquí tengo esta información. Miren, si pongo todas las variables, tendría que poner variables de temperatura mínima, temperatura máxima, humedad relativa, hora sol y velocidad de viento. Y yo sé que para los que ya han bajado datos, a veces no tienen esa información, no se les habilita, ¿no? Entonces, en ese caso, no podría trabajar con todas estas variables. Solo estas 5 variables me pide el Abro para calcular, justamente porque a veces sabemos que en Bolivia no hay muchas estaciones y a veces no se mide todo, ¿no? Y peor, datos históricos, ¿no? Entonces, puedo trabajar solo con temperaturas hora sol, temperatura máxima, mínima, hora sol. Puedo trabajar solo con temperatura y humedad relativa o incluso solo con temperatura. O sea, dos series de datos, ¿no? O sea, ustedes deciden con qué pueden trabajar. ¿Qué es lo ideal? Obviamente lo ideal sería tener más información porque me permite tener datos más precisos, ¿no? Pero si esa no es la posibilidad, hay que tratar de trabajar con lo que más se tenga. Podría trabajar con temperatura, hora sol, o temperatura, humedad relativa, que es un poco lo más sencillo, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con temperatura, humedad relativa. Para estos datos, ¿ustedes qué tienen que hacer? Trabajan con series de datos. Es decir, ustedes ya tenían que haber sacado de esta forma, ¿no? ¿Cuántos años he utilizado para formar esta mi serie de datos de precipitación, de temperatura, ¿no? De humedad? Si quisieran saber. Esto de la precipitación les he pedido porque seguido de esto de la evapotranspiración de cultivo hay que ver la demanda y la oferta de agua para ese cultivo, ¿no? Entonces, no les voy a hacer sacar otra vez los datos de precipitación, ¿no? Entonces, saquen nomás todo, precipitación, temperaturas y humedad relativa. Ahora, para el Abro, para los cálculos del ETO, solo necesitamos la precipitación y la humedad, ¿ya? Entonces, pasamos a ver mis cuadritos de temperaturas. ¿Dónde está? Temperatura mínima, temperatura máxima. De cada uno ustedes ya tenían, y ahí ya estaba sacado para que ustedes tengan sus promedios, ¿no? Del mes de enero, en mi serie de datos, es decir, en esos años, ¿cuánto ha sido el promedio, ¿no? Para febrero, en esa serie de datos, ¿cuánto ha sido el promedio? Y así sacábamos los datos, ¿no? ¿Para qué? Para que al final en esta tablita de resumen, aquí está, tengamos esta información. Año, perdón, variable, debería ser acá. Precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa en porcentaje y humedad relativa en decimal. Simplemente es dividir este porcentaje entre 100 y ese es su valor, ¿ya? Pueden tener también hora sol, si es que han logrado tener ese dato, pero en el de Cenami ya no van a encontrar hora sol de información, ¿ya? Esto es solo como para un ejemplo para mostrar cuán diferente cambia la evapotranspiración de acuerdo a los datos que das, ¿ya? Entonces, ahora si se han dado cuenta, acá en el Abro nos está pidiendo los datos desde junio, porque se dice que las campañas de cultivos empiezan en junio, o sea, las campañas agrarias comienzan en junio. Junio, octubre, se tienen, ¿no? Algunas cosechas de octubre, noviembre, ¿no? Para Todos Santos, luego diciembre, mayo, otra campaña, ¿no? Entonces se acomoda más o menos de esa forma. Eh, la altura estábamos por 2.400, y ya. Entonces, aquí, lastimosamente, hay que llenar los datos, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. En base a nuestro cuadrito ya ordenado, todo resumido de esa serie de años que hemos tenido, tendríamos que hacer lo siguiente. ¿Sí? Llenar parte de los datos. Aquí está ordenado. Ahí está. Temperatura mínima. Vamos a comenzar con temperatura mínima. Para junio la temperatura mínima era 3.67. Así hay que llenar a mano. Julio,
3.76. Para agosto, 5.70. Para septiembre, 9.01. Ustedes también pueden ir llenando sus datos si es que han podido descargar y realizar sus tablitas. Mínima para octubre, 11.69. Para noviembre, 13.26. Para diciembre, 12.93. Para enero, la temperatura mínima, 12.85. Y para febrero, 12.71. Marzo, 12.06. Nos faltaría abril y mayo. Abril, la temperatura fue 9.62. Y para mayo, 5.84. Ya está, temperatura mínima, temperatura máxima. Temperatura máxima, tenemos, ahí están los valores, 28.11. 28.11, mi promedio de toda esa serie de años. Para julio, 27.88. Para agosto, 28.96. Para septiembre, 29.64. Para octubre, 30.51. Para noviembre, 30.79. Para diciembre, 27.28. Para enero, 25.73. Para febrero, 25.60. Para marzo, 26.69. Nuevamente falta abril y mayo. Abril teníamos un valor de 27.34 y mayo 27.20. Entonces ya tenemos dos de la serie de valores de nuestros parámetros y me faltaría humedad. Humedad, ojo, en decimales, ¿no? Ahí está el dato de humedad, es lo dividido entre 100, el porcentaje dividido entre 100. 0.49 empezando de junio, ¿no? Julio 0.48, luego 0.47, 0.44, 0.44, 0.46, noviembre, diciembre 0.54, enero 0.60, febrero 0.67, marzo 0.62. Y nos quedaría abril 0.55 y mayo 0.51. 0.51. Entonces ya hemos llenado nuestros datos. Ahí está, vamos a volver. Ya están todos los datos, ¿no? Hemos llenado todo eso, solo tomando en cuenta temperatura y humedad relativa. Ahora, lo siguiente que puedo hacer situación del proyecto. Perdón, voy a bajar un poquito. Puedo hacer situación del proyecto o puedo ver situación sin proyecto, las siguientes pestañas. Me conviene hablar de ellas cuando ya estemos haciendo nuestros demás cálculos, ¿ya? Ahorita solo queremos saber la evapotranspiración referencial, ¿ya? Simplemente queremos saber cuánto de agua evapora y transpira de la planta en ese lugar, bajo esas condiciones de temperatura y precipitación, ¿no? Perdón, y humedad relativa, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones queremos ver cómo es la evapotranspiración para ese lugar, bajo esa latitud, longitud y eso, ¿no? Entonces, una vez que han llenado sus datos, le dan clic acá donde dice ver reporte, ¿ya? Ponen ver reporte y les dice, ¿quieres permitir, verdad? Directamente lo descarga en PDF. Y así les va a entregar los datos, ¿ven?
¿Ven el PDF? Perdón. ¿Se logra observar? Sí, Inge. Dígame. Hola. Se ve, ¿no? Bueno, entonces les va a lanzar estos datos. Entonces, esto es lo que deberían acompañar en sus proyectos, ¿no? En la parte que vamos a ver más adelante que se llama diseño agronómico. Entonces, hay otros cálculos que van a sacar para su diseño hidráulico, pero esto es para la parte del diseño agronómico, ¿no? Que ya está relacionada a la agrohidrología del estudio que vamos a hacer, ¿no? Entonces, les lanza así, ¿no? Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y Riego, Dirección General de Servicios Agropecuarios y Riego de la Unidad de Calidad, Unidad de Agua y Suelo, ¿no? Y así les sale, ¿no? No, tengan en cuenta que es antigua este software, pero es lo que aún se sigue manejando, ¿no? Cálculo del área bajo riego óptimo. Así les va a salir. Obviamente, la finalidad de este software es realizar ese cálculo de área bajo riego óptimo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hasta ahorita es para mostrar los valores de evapotranspiración de cultivo de referencia, el ETO, ¿no? Dice a través del método de Penman, ¿no? Lo mismo que hace la FAO, ¿no? Y nos da esa información, ¿no? La latitud a la que estaba, ay, eso no lo arreglé, la latitud, no. Altura, y dice, ¿no? Temperatura mínima. Ahí igual podemos controlar de que estén bien nuestros datos, y eso igual van a revisar, eso va en el reporte. Esto calculado en milímetros por día y me sale eso, ¿no? Para junio calculado esto, para julio esto. Tan similares a lo que habíamos calculado en el Eto Calculator, ¿no? Entonces me ha dado esos valores, ¿no? Ahora, si yo quisiera hacer diferente, esto lo voy a guardar, y quisiera tomar en cuenta acá con todos sus parámetros, es decir, horas de sol, velocidad de viento, si es que tuviera esos datos, se puede aplicar, ¿no? O si es que Cenavi te remite, pero por la página del sistema han visto que no se los puede contactar, no hay horas sol. A ver, les voy a compartir a lo que me refiero. Aquí tienen sus valores y acá donde dice variables del clima, tienen dirección del viento, dirección del viento máxima y mínima, ¿no? Acá les pide velocidad del viento. Entonces, no dice máxima o mínima, se refiere a la media, ¿no? Entonces, sí pueden descargar eso de dirección del viento, máxima y mínima, ¿no? Ahora, ¿qué más nos pedía? Nos pedía horas de sol en valor de horas. Entonces, pueden buscar y eso sí que no se encuentra. En algunas estaciones hay algunos datos que sí y otros que no, ¿no? Entonces, de variables. Entonces, como no hay horas de sol, pero sí hay esos otros de velocidad de viento, podía utilizar la velocidad del viento y utilizar tal vez alguna otra fuente que me garantice que esas horas de sol son para esa región, ¿no? Algunas tesis se puede utilizar. Si diriges cartas de NAMI, puede ser que tengan esos datos para facilitarte, pero si pongo todas las variables, ahí sí o sí horas de sol y velocidad del viento más, ¿no? No hay para temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, no, ¿no? Directamente son bueno, dos factores ahí, dos factores acá, ¿no? O si no, de lo contrario, los 5 factores, tomando en cuenta como 2 la temperatura, ¿no? Entonces, lastimosamente, es el problema con esta situación. Para el ejemplo, tengo esta facilidad que están más los datos de hora sol y del viento, la velocidad del viento. Entonces, vamos a llenar esos datos más para hacer este cálculo, ¿ya? Bueno, esto estaba 16, 17. Horas de sol. Sé que tenía 12 horas en junio,
11 en julio, 10 en agosto, 10 en septiembre, 10 en octubre. Así hasta enero, 9 horas. Febrero 10. Por decir, ahí está. Esto como ejemplo de cómo nos sale con los demás valores, ¿ya? Ahora, velocidad del viento, 1.50, 1.60, 1.20. Este dato sí lo teníamos, ¿no? Que era simplemente la velocidad media, ¿no? 1.78, 1.70, 1.80, 1.36, 1.10, 1.30. Y para marzo, 1.20. 1.20, abril 1.10 y mayo 1.15. Entonces, sí, dígame. Las horas sol se refiere, digamos, a qué hora sale el sol y a qué hora hasta qué hora está, digamos, antes de que se entregue, o... Sí, sí, en realidad hay en las estaciones meteorológicas, no sé si alguna vez han escuchado del heliógrafo, si no me equivoco. Eh, ¿Han podido visitar alguna vez una estación meteorológica? No, por lo menos Eh, yo ya. Sí. Para los que han visitado o no, las estaciones meteorológicas son los lugares destinados a, a medir los factores, parámetros climáticos, ¿no? Eso es una estación meteorológica. Entonces, en las estaciones meteorológicas tienen diferentes equipos. Si alguna vez han escuchado hablar sobre estos equipos, les voy a mostrar dónde está nuestro... mm, no nos aparece. Aquí está. Hay diferentes aparatos. Un poquito nos vamos a quedar, por favor, unos minutitos a pesar de que hayamos pasado las 10. Hay diferentes aparatos eh, para medir estos elementos climáticos, ¿no? A ver si me aparece acá. Tenemos para la medición del viento, tenemos para la medición de la humedad del suelo. Acá no tenemos los componentes, pero generalmente se utilizan estas bolitas de cristal que se llaman heliógrafos para medir las horas sol. Eh, si han ido a las estaciones o van alguna vez, es simplemente una bola de cristal y aquí abajo se coloca un papelito, un cartoncito, así como se ve. Y la radiación solar, a través de su paso por la bolita, va quemando el papel, ¿no? Como una lupa, ¿no? Como una lupa, va quemando el papel. Y a medida, o sea, mientras más radiación solar hay, el papel se va a quemar más hacia lo ancho, ¿no? Y si dura más tiempo las horas de sol, el papelito va a ser más quemado, ¿no? Mayor longitud va a tener de haber sido quemado, ¿no? Así se mide las horas de sol, ¿no? Y ahí en las barritas aparecen, ¿no? Cuántas horas son, todo eso. Y se calcula. Ahí en el Tsunami, con qué nombre está denotado esa variable? Porque hay insolación media, hay horas puesta al sol, algo así, entonces no hay así es Hora sol en específico. directamente. Ajá. Sí, sí. Ese es el problema y por el que no se puede trabajar con ese dato más, porque si queremos de uso libre, se fijan aquí en esta que es la estación del aeropuerto, no tiene ese valor, miren. No tenemos hora sol, ni siquiera algo relacionado a insolación, porque a veces igual podrían decir insolación media, y si está en términos de hora y es el único dato, se refiere a eso, a las horas sol, pero aquí no hay, ¿no? Hay dirección de viento máxima, dirección de viento mínima, humedad relativa máxima, humedad relativa media,
humedad relativa mínima, precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima, velocidad del viento máximo y velocidad del viento mínima. Es decir, no nos dan ese valor, lastimosamente, en la página que es su Información Nacional de Datos Hidrometeorológicos, ¿no? No se tiene. Entonces, no puedes trabajar lastimosamente con ese dato más. Entonces, ¿a qué te atienes? A lo que sí te ofrece, que es humedad y temperaturas. Podrías usar viento, pero el Abro ya también no te deja usar viento, ¿no? O sea, ya no puedes usar velocidad del viento porque no hay una opción que sea solo temperaturas, humedad relativa y viento. Sí o sí es con horas sol o solo temperatura y humedad relativa, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema con esta situación. Ahora, Y si díganme, sacamos de tablas, es que de tablas hay, ¿no? eso sí, si hay de tablas, por eso les decía, si obtienen esa información, pero esta velocidad del viento, por lo menos desde el CENAMI, etcétera, no hay problema, ¿no? Eso sí hay, como les digo, hay de tablas, hay ya en tesis, hay trabajos de tesis que ya tienen sus datos, hay algunos informes que incluso el CENAMI a veces tiene, pero lo mejor para asegurarse si realmente quieren presentar un proyecto de riego es que emitan la carta al CENAMI, que ellos te den tus datos, porque sí responden, sí te envían vía correo los datos, los reportes que necesitan, ¿no? Y si hay algún dato que realmente no tiene o algo, te mencionan, te dicen, no, no se tiene tal dato en tal estación, y eso, ¿no? Y esa carta, incluso para trabajos de investigación de posgrado, o sea, les sirve para, como garantía de que han usado una base de datos nacional, o sea, en el extranjero, ya que si quieren demostrar algún dato trabajado acá en Bolivia, te va a decir, tiene que haber salido ese tu dato de la entidad que maneja los datos a nivel país, datos climáticos. Ah, CENAM, no hay de otra, ¿no? Entonces, eso es lo que nos queda. Entonces, digamos que hemos sacado estos datos, los hemos conseguido de algún reporte anual que han tenido, o de alguna tesis, etcétera, y la velocidad del viento sí nos ha dado. Entonces, sacamos eso y hacemos nuestro cálculo. Nos va a sacar ahí la información. Perdón, creo que no lo he compartido como pantalla. Les voy a volver a compartir. Ahí está. La cuestión es que hemos hecho ahora, tomando en cuenta esto más, ¿no? Se ve velocidad del viento y horas sol, ¿no? Entonces, ese dato me lo ha sacado. Y ahí está mi dato calculado en milímetros día, ¿no? Y se van a dar cuenta, Bien, dígame. perdón. O sea, le preguntaba de las horas sol porque en los datos que ha puesto, por ejemplo, dice junio, 12 Sí, sí, horas. no está igual, ¿no? Por eso les Sí, dije, supongamos que sí. son datos que han salido. Ah, Sabemos que en invierno las horas sol, ¿cómo son? Menos, ¿no? sí. Y en primavera las horas son más, ¿no? Entonces, eso igual también para aclarar, si en algún momento les sale algún reporte así, ¿no? Ustedes tienen, no es una información que sí o sí tiene que estar escrita, de decir, las horas sol se refieren a esto. Ustedes ya por uso empírico se dan cuenta de datos, ¿no? Por ejemplo, igual acá, si su humedad relativa se lo han puesto acá en vez de 0,49, 40, o datos que son 1 punto tantos, está mal, porque ese dato en la humedad relativa para calcular tu Abro es el porcentaje dividido entre 100, entonces te tiene que salir siempre 0 punto algo, 0,99 si quiere, pero 0 punto tantos, ¿no? Si te sale en 1 punto y algo, está mal ese dato. Entonces, para eso igual nos sirve trabajar desde ahora con cómo son los datos, ¿no? Pero bueno, vemos eso de las horas, velocidad del viento, y sí hace un nuevo cálculo. No es em, que su Abro no va a trabajar con diferentes parámetros que ustedes pongan, sí trabaja, ¿no? Pero siempre traten de trabajar con datos que sí les arroja el CENAMI, que sí les entrega el organismo que está a cargo de los datos reconocido a nivel nacional, ¿ya? Porque si no, en algún momento les va a decir, no, tus datos de dónde te has traído, de dónde te has sacado, si no es de ahí, no vale, ¿no? Y bueno, en eso nos ayuda el Abro en sacar esta información y que le sale, ¿no? La fecha, el reporte que ha sido sacado, cómo ha sido guardado, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo esto de Leto, nosotros ya podemos saber
multiplicando el valor del eto, podemos saber, por no sé, para un cultivo de alfalfa, de papa, si lo siembro en junio, eh, en siembra, ¿cuánto es su coeficiente de cultivo? Pequeño, ¿no? Porque recién está creciendo, ¿no? Entonces, multiplico este eto por ese coeficiente de cultivo y ¿qué voy a tener? El, la evapotranspiración del cultivo, ¿no? El agua que está, que necesita la planta para poder desarrollarse en esa etapa de su vida, ¿no? Entonces, para eso nos sirve entender el eto, ¿ya? Entonces, por favor, los que no han sacado sus datos, saquen sus datos del Cenami, ordénenlos. Solo necesito, bueno, que los llenen como está en el Excel, sí o sí vamos a trabajar a la larga con lo de precipitación, tengan esa información. Necesitan datos de temperatura máxima, temperatura mínima y humedad relativa. Con esos tres datos nomás trabajen para su abro, pero saquen su cálculo, ¿ya? Practiquen, porque si no les va a pisar el tiempo y esto de que estamos realizando ahorita es solo una partecita del diseño agronómico. Después tenemos que volar con todo lo demás que tiene un proyecto que es harto, ¿ya? No sé si tuvieran una duda hasta ahorita, algún problema. Es fácil manejar el agro, no se compliquen. Muevan siempre el cursor, busquen qué partes más se habilitan, qué pueden hacer, todo eso, revisen, si no es difícil entender una aplicación, un software. ¿Tuvieran alguna duda? Entonces, Inge, dígame. yo estuve descargando los datos de una comunidad que he elegido. Sí. Entonces, los reportes debían ser de aquí a 20 años atrás, no, a 30 años atrás. Los Lo, reportes no. lo ideal, En- según las organizaciones internacionales, es que debería ser para realizar proyectos, debería ser 30 años. Pero sabemos que no tenemos esos datos, no hay, a lo mucho hay de 17, de 18, ¿no? Entonces, saquen de lo que les alcanza a partir de los 15 años, saquen de lo que les alcanza, pero en estaciones que estén activas, ¿no? Porque sus datos, o sea, van a ser usados para un proyecto que se va a hacer, por decir, ¿no? Como ejemplo, en presente. Entonces, tienen que ser estaciones que sean activas, ¿ya? Hay ya, estaciones que han sido, que les aparecen en el Cenami inactivas, no las usen porque uno van a perder su tiempo porque no tienen mucha información. Van a ver, por ejemplo, acá, ahí donde está. Un ratito más, por favor, antes de que acabemos. Desaparecen por decir activo, activo, Cochabamba, inactivo, ¿no? Cuatro esquinas, Misicuni. Voy a sacar mis variables. am, eh, Precipitación, porque hemos dicho que necesitamos de esos datos más para trabajar adelante. Temperatura y humedad relativa media. Listo, ¿no? Saco esos datos, pongo exportar y debería haber sido hasta el 2021, ¿no ve? Se los voy a habilitar acá. Y nosotros necesitábamos datos hasta el 2021. Bueno, en nuestro caso, bueno, 2022, ¿no? Pero como aún no ha acabado esta gestión, tienen que trabajar con la, eh, con la gestión concluida anterior, ¿ya? Entonces me saca, miren, esta información. Esto es lo que acabo de descargar. Precipitación, sí tenía, sí me daba la posibilidad de bajar precipitación. Temperatura igual, máxima, mínima y humedad. Pero ¿qué ha pasado a la hora de descargar? No tiene estos datos. Y ese es el problema con estaciones que son inactivas. A veces solo reportaban un parámetro climático y a veces ni eso, ¿no? Y en los últimos años algún que otro dato. Entonces no puedo trabajar con esa información, no puedo rellenar o hacer o extrapolar donde no tengo nada de información, ¿ya? Entonces trabajen con estaciones que sean activas y hagan el cálculo, no está difícil, es fácil. Lo que sí es que el Abro necesita espacio, así que eso igual tomen en cuenta, que si algún momento no se quiere instalar es porque no tienen espacio en su computadora, ¿ya? Cualquier duda me preguntan nomás. Nos veríamos entonces para Inge, el, dígame, Inge, sí, sí. le consultaba porque yo estuve descargando y simplemente ha descargado desde la 2019 a la 21, porque no se tiene más atrás los datos, ¿no? Entonces, en ese caso, en una comunidad, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos con esos datos o qué podemos hacer? Porque ahorita estaba descargando y solo me arrojan esos datos desde la 2019.
Sí, lastimosamente cuando hay datos incompletos, te tienen diferentes opciones. Una que se hace es tratar de buscar la estación más cercana, pero que sí tenga los datos que necesitas. Es como que la opción más sencilla que existe. Buscar otra estación y que te dé esos datos, ¿no? Y lastimosamente en la realidad esa estación es lastimosamente muy lejana, ¿no? Pero no hay de otra que trabajar de esa forma. O sea, es a veces como que la única estación en ese departamento que sirve para diferentes municipios, ¿no? Y eso que no son iguales esos municipios. Y ese es el problema con los cálculos. Por eso es importante que, o sea, es sumamente importante que que hubieran más estaciones meteorológicas, climáticas, ¿no? De ahí la necesidad de tener información, ¿no? No tenemos a nivel Bolivia y ahora que están revisando, ustedes, o sea, tal vez antes no era importante saber si había o no había estación, ¿no? Pero ahora que necesitan hacer cálculos, que necesitan trabajar, se dan cuenta que no hay la información, ¿no? Entonces, no hay de otra que trabajar con la estación más cercana que les quede, ¿ya? Busquen la estación más cercana que les quede y que sí tenga esos datos, por lo menos 15 años, por lo menos, ¿no? Pero ya les dije, lo ideal debería ser 30 años, para que vean la situación, en las condiciones en las que tenemos que trabajar para estas cosas, ¿ya? Entonces, para jueves, por favor, todos tienen que haber calculado el ETO, porque si lo dejan así, van a seguir acumulando y luego no van a poder hacer los demás cálculos, ¿ya? Todos, por favor, pónganse el tiempito para calcular. Ya, buenas noches a todos. Cualquier duda, No, díganme. solo en el Auro, ¿no? No en el Solo en examen el Abro. no, No, no en el el otro era para que lo revisen, para que lo conozcan, si en algún momento sabemos que las cosas cambian, pero si en algún momento van al extranjero y tienen que hacer igual cálculos o en algún otro lugar o algún trabajo de investigación, saben que no es la única herramienta y lo que necesitan saber es datos climáticos, llevarlos y calcular el ETO y qué es el ETO, ¿no? Nada más. ¿Ya? En el Abro hagan su cálculo y para el jueves me muestran y vamos a continuar con lo demás que es necesidad de agua para el cultivo. ¿Ya? Buenas noches entonces a todos, que descansen. Gracias por haberse quedado en la clase. Hasta el jueves. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.